Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Nos encontrábamos viendo el tema de los formatos y habíamos visto en el vídeo anterior cómo cambiar el formato de la celda, cómo cambiar la apariencia del texto que tenemos dentro de una celda en cuanto a tipo de letra, color, tamaño, subrayados, negritas, etc. Bueno, pues vamos a continuar viendo el tema de los formatos. En esta ocasión pues nos vamos a adentrar en el tema de la alineación de celda, ¿no? Una vez que tenemos contenido dentro de una celda, bueno, pues cómo hacer que el contenido quede alineado de una forma u otra. Luego entonces, como siempre, pues vamos a cerrar nuestra presentación de PowerPoint y nos vamos a Excel, concretamente al archivo en el que estábamos trabajando. Bien, quizás lo primero que deberíamos hacer en este archivo sea guardar los cambios, ¿no? Luego entonces pues vamos a pulsar todos en el disquete que tenemos arriba a la izquierda para guardar cambios, o bien utilizamos la combinación de teclas Control G. Recordamos que pulsando estas dos teclas a la vez, la tecla Control y la tecla G, pues podemos guardar cambios. Si tenéis la versión en inglés, pues Control S. Recuerdo que en el vídeo anterior este archivo lo guardamos ya en nuestra carpeta con el nombre de formatos, con lo cual al pulsar Control G o Control S lo que estamos haciendo simplemente es guardar pues aquellos cambios, aquello que hayamos añadido desde la primera vez que guardamos el libro. Bueno, pues una vez guardados los cambios vamos a ver el tema de las alineaciones. Y bueno, pues para ello pues voy a trabajar sobre la misma pequeña tabla que habíamos creado en el vídeo anterior. En esta tabla, bueno, pues tenemos una columna que es nombre y otra columna que es deuda, ¿no? Fijaos cómo ya vimos en el vídeo correspondiente, los textos aparecen alineados a la izquierda, mientras que los valores numéricos aparecen alineados a la derecha. ¿Se puede cambiar, se puede modificar esta alineación por defecto? Por supuesto. Para ello nos tenemos que ir al grupo alineación que tenemos dentro de la ficha inicio y ahí pues tenemos toda una serie de accesos directos para cambiar las alineaciones. En principio tenemos dos alineaciones dentro de una celda. Tenemos la alineación horizontal, izquierda, centrado, derecha o justificado, y tenemos la alineación vertical, superior, medio e inferior, y espero no dejarme ninguna. Y dentro del grupo de alineación pues tenemos los botones que nos llevan a cambiar la alineación como acceso directo. Es decir, pulsando estos botones que tenemos aquí, bueno, pues cambiamos la alineación de una forma rápida. Por ejemplo, imaginemos que la columna nombre, en vez de aparecer a la izquierda, que es como lo hace Excel por defecto al tratarse de texto, quiero que aparezca en el centro. Bueno, pues primer paso sería seleccionar rango de celdas que quiero centrar, o bien, si en un futuro tienes pensado seguir escribiendo valores en las filas que siguen a continuación, deberías de seleccionar quizás toda la columna. Recordamos cómo se seleccionaba la columna. Bueno, pues pulsas encima de la letra de la columna, con lo cual esta columna queda seleccionada desde la primera fila hasta la última. Hecho esto, pues en el grupo de alineación pulsas el botón de alineación horizontal centrada y el texto queda pues alineado en el centro. Si dejas el ratón quieto encima de cada uno de estos pequeños botones, sale un cuadro de diálogo que nos informa pues de la alineación que trata ese botón en cada caso en concreto, ¿no? Bien, en cuanto a las alineaciones verticales, por defecto siempre la alineación vertical va a ser inferior, y tenemos aquí en estos tres botones lo referente a la alineación vertical, ¿no? Superior, medio o inferior. Ahora mismo, como nuestras filas son muy estrechas, pues no vemos cambio ninguno, pero por ejemplo, si nos diera por aumentar la primera fila porque queremos destacarla de una manera especial, pues fíjate cómo al aumentarla, y para aumentarla pues lo único que hay que hacer es situarse entre la línea que divide la fila 1 y la fila 2 y arrastrar con el botón izquierdo pulsado hacia abajo, ¿no? De esta forma consigues aumentar el alto de una fila. Bueno, pues fíjate cómo efectivamente el texto aparece alineado en la parte inferior. Quizás deseas que este texto aparezca centrado pues justo en el centro de la celda, ¿no? Entonces parte del trabajo con la columna A ya lo tenemos, pero en la columna B no, o en la celda B1 mejor dicho, ¿no? Si seleccionamos la celda A1, bueno, pues pulsando el botón de alineación vertical centrada conseguiremos que ese texto pues esté ya centrado en la celda. Pero en la celda B1 tenemos que hacer dos pasos. Primero, pues quizás alinearlo verticalmente en el medio, pero luego hay que alinearlo horizontalmente en el centro. Luego entonces hay que pulsar el botón visto anteriormente, ¿no? Y de esta forma pues tú puedes ir cambiando la alineación de la celda seleccionada o la alineación del rango de celdas seleccionado. Fíjate que lo hemos hecho antes con la columna nombre. Bien, tenemos más opciones de alineación. Entonces, para acceder al resto de opciones, pues tenemos que pulsar en el pequeño botón gris que aparece abajo a la derecha en el grupo alineación.
Si pulsamos en ese pequeño botón gris, accedemos a la ventana de formato celdas que vimos en el vídeo anterior, pero esta se nos abre desde la pestaña alineación. Y ahí pues podemos jugar de muchas formas con el tema de la alineación del texto. Voy a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, con el texto que tenemos en la celda B1, que ahora mismo lo tengo, fíjate lo que me indica esta ventana, horizontalmente centrado y verticalmente centrado. Si desplegamos estas opciones, bueno, pues hay muchísimas opciones para alinear horizontalmente como para alinear verticalmente, ¿no? Luego tenemos aquí unas opciones que dicen ajustar texto, reducir hasta ajustar, combinar celdas, y luego tenemos en la parte de la derecha pues una opción para cambiar la alineación o la orientación, mejor dicho, del texto. Y luego, pues para aquellas personas que están escribiendo en un lenguaje diferente al nuestro, como por ejemplo en árabe, que creo recordar que la dirección del texto va de derecha a izquierda, si no estoy equivocado, si es así pues me perdonáis, en ese caso pues habrá que modificar también el contexto, ¿vale? Para aquellas personas que escriben en otro idioma. Nosotros, como en inglés, en castellano y en, pues bueno, la mayoría de los lenguajes de América Latina, Europa, etcétera, pues escribimos de izquierda a derecha, lo vamos a dejar en contexto, pero sí que vamos a jugar con el resto de opciones que hemos visto de manera rápida, ¿no? De forma que si desde horizontal, pues le decimos, por ejemplo, general, pues al darle a aceptar lo deja alineado a la izquierda, que es como aparece por defecto. Pero si volvemos a entrar, fijaros que hay una opción que dice izquierda con sangría. ¿Qué es la sangría? La sangría es una distancia adicional que puedes dejar desde el borde de la celda hasta el texto, en este caso desde el borde izquierdo hasta el texto. Cuando escoges izquierda sangría o también cuando escoges derecha sangría o distribuido sangría, se nos habilita un menú a la derecha que es el de sangría, en el cual puedes especificar en una medida que son puntos qué distancia quieres dejar, pues en este caso desde la izquierda hasta el texto. Entonces si yo le digo izquierda sangría y le pongo por ejemplo 6 puntos, me he pasado porque son demasiados. Luego entonces vamos a decirle, por ejemplo, 2 puntos, con lo cual lo deja centrado más o menos. Con este ancho que tengo ahora mismo de celda, vamos a decirle 1 punto. Y ahí, pues como podéis observar, ahora mismo no está ni en el centro ni a la izquierda, sino que tiene una sangría izquierda de 1 punto, ¿no? Bueno, pues lo mismo existe para la sangría derecha. Otra opción es cambiar la orientación, como hemos visto antes. Fíjate que aquí en la orientación pues tenemos como 2 especies de ventanas, ¿no? Si utilizamos la primera, pulsando simplemente en ella, lo que va a hacer va a ser escribir el texto verticalmente. Mientras que si utilizamos o bien este menú que tenemos aquí abajo que dice grados, o bien esta ventana que dice texto, arrastrando esta especie de rombo rojo hacia arriba o hacia abajo, pues cambiaremos la orientación del texto. Vamos a escoger, por ejemplo, la primera opción, que es texto, para que nos escriba el texto pues verticalmente. Esto se acepta y fíjate pues como el texto aparece escrito verticalmente. Voy a aumentar el alto de la celda porque si no, no cabe la palabra entera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace esa opción. Mientras que si la desactivamos vuelve a estar otra vez, pues como lo dejamos al principio. Y ahora pues quizás podemos modificar arrastrando pues este rombo rojo o bien jugando con los grados podemos arrastrarlo de arriba a abajo. Bueno, pues así de esta forma consigues que el texto aparezca como en diagonal. Esto si lo combinas con izquierda, con un poco de sangría, por ejemplo aquí unos cuantos centímetros, bueno, pues al final consigues el efecto deseado, ¿no? Por ejemplo, si le decimos, además de cambiar la orientación en grados, le decimos horizontal centrado y vertical centrado, porque con sangría en este caso no funciona, pues le damos a aceptar y conseguimos un texto en diagonal justo en el centro de la celda. Entonces se puede jugar de varias formas. Otro caso diferente es el caso en el que tienes un texto que excede de lo que sería la longitud de la celda. Por ejemplo, me voy a ir en esta ocasión a la hoja 3, voy a aumentar un poquito el zoom para que lo veáis bien, e imagínate, esto es algo muy frecuente en Excel, que tienes pues en la celda 1 escrito lo siguiente: balance financiero correspondiente al año 2013, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, aquí ocurre una cosa curiosa y es que viendo esta hoja de cálculo a primer golpe de vista parece que este texto está en varias celdas, en A1, B1, C1, D1 e incluso un poco en E1. No es así, este texto únicamente está en la celda A1. Luego, entonces tener cuidado con esto, no os equivocáis. Si yo selecciono la celda B1, fíjate como la barra de las fórmulas, que es la que siempre me refleja el contenido de la celda, está vacía, ¿no? Lo mismo ocurre con C1 y con D1. No aparece nada en la barra de las fórmulas. Sin embargo, al seleccionar A1, fíjate cómo ya me está mostrando pues todo lo que aparece en esa celda. En estos casos en los cuales escribes algo tan extenso que excede
el ancho de la celda, pues aquí se pueden hacer varias cosas dependiendo de lo que tú quieras o necesites. Por ejemplo, se puede adaptar el ancho de la columna automáticamente al texto que hay en su interior, y eso se consigue haciendo doble clic con el botón izquierdo justo encima de la línea que separa ambas columnas, la columna A y la columna B. Si haces doble clic con el botón izquierdo justo encima de esa línea, entonces la columna A, como puedes observar, se adapta ya al ancho del contenido que hay en su interior. Voy a disminuirla otra vez. Otra opción que puedes hacer es convertir todas estas celdas en una sola para que el contenido pues aparezca en su interior. Eso se llama combinar celdas. Esa sería una segunda opción. ¿Cómo se consigue esto? Pues con el ratón seleccionas A1, B1, C1 y D1 y después te fijas en el grupo de alineación como tenemos un botón que dice combinar y centrar. Ese botón tiene una pequeña flecha a la derecha. Pues si pulsas en esa pequeña flecha, hay una opción que dice combinar horizontalmente. Bueno, pues en ese caso, si tú pulsas en él, lo que consigues es que pues todo se combine y parece que está todo dentro de una celda. Es decir, fíjate como la celda B1 pues ya no existe. Es decir, si tú pulsas en B1, realmente esa celda dejó de existir. Se trata de la celda A1. Si nos vamos ya a la que sigue a continuación es E1, con lo cual la celda B1, C1 y D1 ya no existen, desaparecieron. Se fusionaron todas en una gran celda que es la celda A1. ¿Cómo podemos ver esto? Pues eso lo podemos ver desde el selector de celdas, que es una de las ventanas que vimos al principio del curso, ¿no? Si yo pulso en B1, me está diciendo que estoy en la celda 1. Lo mismo ocurre en C1 y en D1. Ahora bien, si pulso en E1, fíjate cómo el selector de celdas ya me dice que estoy en E1, ¿no? Bueno, pues hemos convertido esas 4 celdas en una sola y le da siempre el nombre de la primera celda que aparece a la izquierda, en este caso A1. Lo que voy a hacer ahora va a ser darle a deshacer para retroceder un paso hacia atrás y deshacer esta opción que he utilizado de combinar horizontalmente. Luego entonces ya las celdas vuelve a ser cada una pues la que era, ¿no? A1, B1, fíjate en el selector de celdas, C1 y D1, ¿no? Otra opción es centrar este contenido y que ocupe una única celda. Es algo parecido a lo que acabamos de hacer, pero con un matiz, y es que además el contenido tiene que estar centrado. Muchas veces, y esto quizás es lo que se realiza con más frecuencia, ¿no? Cuando tienes un gran título en Excel, deseas que aparezca en el centro de la hoja. En ese caso lo que se hace es seleccionar pues un grupo de columnas, o mejor dicho, de celdas, como tengo yo en pantalla, por ejemplo, de A1 a K1. Y una vez que has seleccionado esas celdas, tú deseas que el texto esté centrado en esta selección y que además estas celdas, que ahora son varias, sean una única celda. En ese caso sería A1. Es lo anterior, pero agregándole la funcionalidad de centrar horizontalmente. ¿Cómo hacemos eso? Pues o bien pulsando directamente en el botón de combinar y centrar, ya no se trata de pulsar en la flecha, no, se trata de pulsar directamente en el botón, o bien pulsar en la flecha y decirle combinar y centrar, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, si pulsas en esa opción, lo que conseguimos es justamente esto, ¿no? Que el texto aparezca centrado en esa selección que tú marcaste y además ya no existe la celda B1, C1, D1, sino que tan solo hay una celda A1, una gran celda A1, el resto dejó de existir. Si seleccionamos la siguiente celda por la derecha, fíjate que es la celda L1. Y si pulsamos a la izquierda, me da igual, por ejemplo aquí, a la altura de la columna J, pues el selector de celdas me está indicando que estoy en la celda 1. Luego entonces hemos combinado todas las celdas en una gran celda y además lo hemos centrado. Y esto es una acción que se realiza con muchísima frecuencia. Otra opción que tenemos a la hora de escribir mucho texto, por ejemplo, imagínate que en la celda 3 pues vamos a escribir algo que excede de lo que sería pues el tamaño de la columna. Por ejemplo, vamos a poner aquí resultados financieros del mes de enero, ¿no? Esto es un texto igualmente muy largo. Bueno, pues tengo las opciones de antes, pero imagínate que tú deseas, que este texto esté todo dentro de la celda A3, que de alguna manera quepa. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues hay muchas opciones. Una de ellas sería disminuir el tamaño de la letra tanto que al final te quepa, algo que no es muy útil porque al final el texto no se leerá. Sin embargo, hay una opción que es ajustar texto. Ajustar texto, que lo tenemos justo encima del botón anterior de combinar y centrar, lo que consigue precisamente es esto. Si tú tienes un texto que excede el ancho de la celda, al pulsar el botón de ajustar texto, lo que hará Excel es, como dice el botón, ajustar el texto ocupando varias líneas, pero nunca excediendo el ancho de la celda. Entonces, si pulsamos este botón, fíjate cómo conseguimos que el texto pues esté en varias líneas, pero sin exceder nunca el ancho de la celda. Entonces, esta opción también es bastante útil.
Y como mencionamos en el vídeo anterior, pues resulta que todos estos botones que estamos manejando en el grupo de alineación no son ni más ni menos que accesos directos que tenemos en la ventana de alineación que podemos desplegar pulsando en el botón gris de turno. Luego entonces, si ahora mismo tenemos seleccionada la celda A3 y entramos en la ventana de formato de celdas, alineación, pues verás que me ha activado el solo ajustar texto. Eso quiere decir que puedes ajustar texto o bien desde el botón de ajustar texto o bien desde esta ventana activando el check correspondiente. Lo mismo ocurre con la opción de combinar y centrar. La opción de combinar y centrar, pues puedes acceder a ella desde el botón correspondiente como acceso directo o bien puedes entrar en esta ventana y activar el check de combinar y centrar. Si yo cancelo esta ventana y selecciono la celda que hemos creado en la zona superior, ahora si entro en esa ventana tendré que tener activado el check de combinar y centrar. Fíjate cómo efectivamente así es. Tengo activado el check de combinar celdas. Es lo mismo pulsar en el botón correspondiente como acceso directo que entrar aquí y modificar la opción pertinente, ¿no? Bueno. Otra opción que tenemos es lo que se denomina reducir hasta ajustar, que lo he mencionado hace un instante de pasada, y es cuando tú excedes el ancho de una columna, pero deseas que ese texto pues quepa dentro de la columna sin exceder el ancho, pero también pues que no me lo escriba en diferentes líneas. Por ejemplo, ¿dónde nos podemos ir? Pues mirad, me voy a ir en este caso a la celda A5. Voy a poner aquí lo siguiente: resultados financieros del mes de febrero, por ejemplo, ¿no? Bien, pues imagínate que tú deseas que este texto quizás es demasiado largo para lo que vamos a hacer. A ver si Excel lo hace. Espero que sí. Imagínate que este texto quieres que quepa todo dentro de la celda A5, pero no quieres que nos lo escriba en varias líneas como ha ocurrido antes con la opción de ajustar texto. Bueno, pues vamos a ver, si yo quiero que quepa todo en esta celda y no quiero que lo escriba en varias líneas, solamente queda una alternativa y es que me disminuya el tamaño de la letra hasta que todo esto quepa. Claro que lo va a disminuir tanto que va a ocurrir dos cosas. Primero, que no sé si Excel lo va a hacer porque lo va a tener que disminuir tanto que no sé si va a ser capaz. Y segundo, que en el caso de que sea capaz, no vamos a ser capaces nosotros de leerlo porque lo va a escribir tan pequeño que va a ser ilegible, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Esta opción está en la ventana de formato celda alineación y es reducir hasta ajustar. Es este check que tenemos entre los dos que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues si activas ese check y pulsas en aceptar, pues mira, sí lo ha conseguido, pero fíjate que efectivamente queda tan pequeño que casi pues no se puede ni leer, ¿no? Pero bueno, para eso sirve la opción de reducir hasta ajustar. No para casos tan exagerados como este que acabo de utilizar yo, pero puede ser que te venga bien en otras circunstancias en las que no haya que reducir tanto el tamaño del texto. Voy a deshacer para que esa opción pues no la tenga en cuenta, no tome efecto. Y continuamos. Bien, por ver algunas de las opciones que nos hemos ido dejando en el tintero, pero que yo sinceramente utilizo pues con escasa frecuencia, por no decir nunca, pues bueno, puede ser que alguno de vosotros sienta la necesidad de utilizarlas en algún momento. Vamos a ver la opción de rellenar y vamos a ver la opción de distribuido, porque el resto ya están todas vistas de una forma u otra. ¿Qué es rellenar? Bueno, pues rellenar es cuando tú, por ejemplo, en una celda tienes un contenido. Mirad, voy a poner en la celda A7 la palabra marzo. Bueno, pues cuando tienes en una celda pues una palabra y deseas que esa celda pues esté toda ella rellena del texto que acabas de utilizar, es decir, que te repita el texto hasta rellenar pues lo que sería el ancho de la celda. Si selecciono la celda 7, que es donde acabo de escribir marzo, entro en formato celda alineación y en horizontal le digo pues distribuido, rellenar, pues lo que consigo con esto pues ahora mismo es nada, porque no ha sido capaz de hacerlo, porque creo que excede. Va a haber que ensanchar un poquito más esta columna para que funcione ahora. Ahora se ve. ¿Veis cómo ha repetido la palabra hasta rellenarla, no? Si yo sigo ensanchándolo, ¿veis? Esto es rellenar. Es decir, va rellenando con la misma palabra pues todo el ancho de la celda, ¿no? Bueno, la dejo como estaba. Eso sería rellenar. Y la otra opción es la de distribuido. La opción de distribuido es bastante parecida a la que hemos utilizado antes de ajustar texto. Esto recuerdo que era ajustar texto. Fíjate cómo cuando ajustamos texto pues queda un espacio a la derecha, ¿no? ¿Qué es distribuido? Distribuido lo que hace es ajustar el texto en varias líneas, pero además ensancha las palabras para que ocupen todo el ancho de la celda y no quede este espacio en blanco que tenemos aquí a la derecha. Por ejemplo, si yo aquí le digo lo mismo para que lo veáis, resultados financieros del mes de enero, pues está claro que ahora mismo no cabe en la celda, ¿no? Y bueno, pues lo excede por la derecha, que es el comportamiento por defecto. Pero si entramos en la ventana de formato alineación y le decimos aquí distribuido, al aceptar,
pues fíjate que lo que consigue es intentar de alguna forma rellenar todo el ancho de la celda, ¿no? Ensanchando un poco las palabras o las frases, creando más espacio del normal entre palabra y palabra para que ocupe todo el ancho de la celda. Si además ahora modifico manualmente el ancho, bueno, pues lo que conseguimos son estos efectos, ¿no? Él siempre intenta ocupar, en la medida de lo que pueda, claro, ocupar todo el ancho de la celda ensanchando las palabras o el espacio que hay entre las palabras, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues eso sería distribuido. Y ya, pues para ir finalizando, vamos a mencionar estos dos pequeños botones que me he dejado ahí sin explicar, que son los botones de disminuir sangría y aumentar sangría. Entonces, si dejáis el ratón quieto, pues veréis que efectivamente, pues os dice cómo se llama el botón y además os lanza una descripción que os explica un poco qué es lo que hace. Reduce el margen entre el borde y el texto de la celda. La sangría ya la hemos visto, luego entonces, si vamos a utilizar este botón, voy a poner, por ejemplo, aquí, pues en la celda A9, voy a poner abril. Imagínate que quiero aumentar la sangría izquierda dentro de esta celda para que el texto abril pues aparezca un poco más hacia la derecha. Bueno, pues le digo aumentar sangría y fíjate cómo aumenta el espacio desde la izquierda. Y si le digo disminuir sangría, pues el efecto contrario. Luego entonces son como dos accesos directos a funciones que hemos visto desde el menú correspondiente, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar ya este vídeo en el punto en el que nos encontramos porque ya después de esto vamos a entrar con cosas verdaderamente importantes e interesantes en Excel y de comprensión un poco más difícil, y es el tema del formato numérico. Ya sabéis que Excel se utiliza para hacer cálculos numéricos, balances financieros, hojas de ingresos y gastos, etcétera, ¿no? Luego entonces va a haber en las hojas de cálculo habitualmente muchos valores numéricos que nosotros hasta ahora pues no tenemos muchos, la verdad, por no decir ninguno. Pero cuando empecemos a hacer cálculos, que es de lo que se trata en Excel, pues vamos a tener muchos valores numéricos y en ese caso el formato numérico es fundamental porque Excel tiene diversos formatos numéricos y es muy importante comprenderlos todos. Conozco gente que trabaja habitualmente con Excel, que maneja Excel incluso diariamente y el tema de los formatos numéricos todavía no lo tiene muy asimilado, no lo domina completamente, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental, pero eso lo dejamos para el próximo vídeo, así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.